Muy buenos días, que Buenos el días. Señor bendiga sus vidas. Estamos para este discipulado sobre la última prédica. El título de esta lección es La verdad de mi vida. La verdad de mi vida. El ser humano tiene unas cuantas verdades y camina sobre esas verdades. Es cierto que sí. Pero hay una verdad sobre todas las verdades y es la verdad absoluta que debe tener el ser humano. Y esa verdad se llama Jesucristo. Vamos a estudiar la palabra de Dios en cuanto al significado de esa verdad absoluta. Vamos a estar leyendo en Colosenses 1:13. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Se refiere a Jesucristo, que es quien nos redimió, quien nos saca a todo el que ha creído en Él de las tinieblas y te trae a la luz. La palabra de Dios siempre va a mostrar en representación de la luz a la verdad, y es Cristo. De las tinieblas a la mentira, y es Satanás. Vamos a profundizar un poco más en esto, en lo que es el reino de Dios y la potestad de las tinieblas, cómo se enfrentan, cuál es la lucha que hay. Vamos al primer punto de la introducción. Hay un conflicto entre dos fuerzas muy opuestas, el gobierno de Dios y la potestad de las tinieblas. El apóstol Pablo, que escribe en Colosenses, se está refiriendo acá a el gobierno de Dios, el reino de Dios de un lado. Y del otro lado está el dominio de Satanás. Recuerden que la Biblia misma nos dice que Satanás es el príncipe de los aires en la tierra. Y aquí me está diciendo que está al frente, de alguna manera, de una organización terrorífica que Pablo lo llama ahí potestad. Potestad tiene que ver con una fuerza, es la que se enfrenta al reino de Dios, se enfrentan como tal, tienen un conflicto, una guerra espiritual. ¿De qué parte estás tú? ¿En qué parte tú caminas? Todos nosotros tenemos una batalla y debemos estar del lado correcto, del lado de la verdad. Pero muchas personas, sin saberlo, algunos sabiéndolo, están del lado de la potestad de las tinieblas. Segundo punto, el mundo vive bajo engaño y así parte de la iglesia, que no saben cómo es la guerra espiritual. Hay una guerra espiritual y muchas personas creen que es por poder. Y el origen de esa batalla no es poder, es la verdad contra la mentira. Muchos cristianos mal enseñados, cuando oran, reclaman poder. ¿A quién le reclaman poder? Incluso se habla a veces de arrebatar. ¿A quién le vas a arrebatar poder? De una parte, el Espíritu Santo nos da poder a nosotros. Eso está en Hechos capítulo 1. Y de la otra parte, Satanás, que conservó el poder, es menos que el poder que tiene o que le viene al cristiano de parte de Dios. Satanás no le va a entregar poder a los que le siguen. Y el cristiano, ¿a quién le va a arrebatar poder? ¿A quién le reclama poder? O sea, muchas veces se ora mal en cuanto a esto. Tengamos claro, es que
las tinieblas van a aprovechar la ignorancia que tengamos en el tema y van a aprovechar cuando el ser humano cae en el pecado de la mentira y esa mentira va a atornillar a Satanás en su vida. Las tinieblas tendrán poder, dominio, facultad sobre la persona y todo comienza en la mentira, que es la lucha que existe en el mundo espiritual contra la verdad. La verdad representada por nuestro Dios y Señor. La mentira, el arma más poderosa que tienen las tinieblas. Para agregar de lo que tú has dicho, ahí Satanás gana poder con el desconocimiento del hombre. Y muchas personas, incluyendo cristianos, desconocen este tema. No se habla mucho o no se habla en la profundidad de lo que el ser humano debe conocer. Porque hay veces creemos que una mentirita, por pequeña, es inocente. Y no es inocente. Las tinieblas se ríen cuando el ser humano dice una mentira. ¿Por qué? Porque esa mentira es la que le da poder sobre la persona a las tinieblas, a la potestad del mundo, a quien tiene de alguna forma el dominio sobre los aires. Y alguien me pudiera preguntar, ¿y Dios no es soberano? Dios está por sobre todas las cosas. Ahora, entendamos, hay unos códigos espirituales que el ser humano no puede violentar. El ser humano violentó estos códigos en el Edén y ahí vino la desviación de todo en el mundo. El ser humano fue hecho, creado por Dios en la perfección de la obediencia para administrar la tierra, en lo eterno. Y todo esto se corta con el pecado que comenzó en una mentira. Y ahí Satanás tiene poder. Detrás de la mentira. Entonces, resulta que nosotros la decimos a veces, consciente o inconscientemente, Satanás lo va a tomar para sí. Ahora vamos a estudiar nuestras 3 porciones bíblicas de la semana. La primera está en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo derrotó a las tinieblas en la cruz y lo expuso, o expuso toda la fuerza satánica, las expuso, quedaron expuestas a la vista de todos en el mundo espiritual y en el mundo terrenal en aquel tiempo, para que nosotros podamos entenderlo. Cristo obtuvo la victoria. La victoria es nuestra, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Cuál? Batallar. Tú tienes la victoria garantizada, pero tienes que batallar. Y para batallar, tienes que aprender el valor que hay en la verdad, es Cristo, y lo perjudicial que es para el ser humano mentir, porque es lo que le inyecta poder a una fuerza maligna, a un batallón satánico. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo le está escribiendo a los romanos. Esta carta es muy fuerte y desde el primer capítulo
nos enseña o nos marca un camino en cuanto a lo que es la batalla de la iglesia cristiana. Y aquí habla Pablo de cómo ellos, la iglesia cristiana en Roma, cambió la verdad de Dios por la mentira. Y dice, le dan culto, están honrando, reverenciando más a las criaturas. ¿Quién es la criatura? O las criaturas. Todo lo que Dios creó, incluyendo el ser humano. ¿Qué quiere decir Pablo? Hay quien reverencia, quien obedece, quien sigue, quien adora a la creación y no a Dios. Cambiaron la verdad por la mentira. Cuando tú lees el capítulo 1 de Romanos, pareciera que estuvieses leyendo una descripción de la sociedad hoy. Y esa sociedad, ayer como hoy, vive en base a la mentira. ¿Y qué dice Pablo? La mentira vino sustituyendo a la verdad de Dios. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a precisar en este versículo. El apóstol Juan dice que hay algo que el ser humano sabe, y realmente lo sabe, porque la gran mayoría a nivel mundial sabe que Jesús vino. Y dice que el Hijo de Dios, Jesús, nos dio entendimiento para conocer al verdadero Dios. Y estando en Él, estamos en el Dios verdadero, en Jesucristo, estando en Jesús. O sea, Pablo en ese solo versículo nos dice que Jesús viene a la tierra, nos da entendimiento, Jesús es el Hijo de Dios, pero es también Dios. Y utiliza una palabra, ¿cuál? El verdadero Dios. Profundicemos. Cuando el mundo sigue una mentira, ese es su Dios, con D pequeña. De alguna forma lo hizo Dios. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos identificamos en la verdad de Dios siguiendo a Jesucristo y sabiendo que Jesucristo es el Dios verdadero, como lo está diciendo Juan. Pero mis acciones acompañan mis palabras. Porque si yo digo que yo sigo a Jesús, quien es la verdad, pero mi vida es una vida de mentiras, estoy engañando y le estoy dando poder a Satanás. Eso es lo que pasa en el mundo. Por eso es que Satanás es príncipe de los aires. Satanás tiene, la misma palabra de Dios lo dice en el versículo 19 de ese capítulo 5 de Primera de Juan, que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Así lo dice la Biblia. Y la base para todo esto es no reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, porque prefiere el ser humano vivir en la mentira. Vivir en la mentira es vivir honrando y dando culto a las tinieblas. Ahora vamos al desarrollo de la lección. Estamos en la primera parte. El mundo debe conocer la verdad de vida. Sí. Hoy tenemos a Cristo, la verdad, y también a Satanás, la mentira. La gente escoge. Y el mundo debe conocer.
pero no quiere conocer. Y algunos que le han conocido algo, no quieren conocerle más. Algunos que se pueden llamar cristianos, que se puede pertenecer a la congregación, ser iglesia, porque la iglesia somos cada uno, pero no quisieron conocerle más. Por eso mucha gente se va de los caminos del Señor. Por eso la situación que el mundo tiene, que tiene la sociedad, es porque el mundo no quiere conocer más de Dios. El mundo conoce de modas, conoce de las corrientes, conoce de un deportista, conoce de un artista, conoce de un político, y la verdad de Dios, ¿dónde la deja? Entonces, cada uno de nosotros tiene el poder de la decisión, de escoger. ¿Te has dado cuenta que una persona escoge muy fácil un domingo cualquier cosa menos ir a buscar adorar a Dios? ¿Te has dado cuenta que la persona puede durar una hora viendo un programa y cuánto le cuesta para leer un capítulo de la verdad? Así es el mundo hoy. Lo terrible en todo esto es que en los mismos llamados cristianos se comportan así. ¿Y sabe cómo se llama ese comportamiento? Una vida de mentiras. Y ahí Satanás tiene poder, porque es lo que la Biblia nos está enseñando. Es lo que la Biblia dice. Continuamos. La verdad y la mentira producen frutos que se reflejan de acuerdo a lo que se practica. Son como una semilla que va a germinar, va a producir frutos. Sí, la verdad, recuérdalo, es opuesta a la mentira. Pero los dos producen frutos, tanto la verdad como la mentira. Lo que el ser humano practica va a fructificar. ¿En qué? En lo que practica. Eso es como el que come mango, o el árbol de mango. ¿Qué fruto va a dar? Mango. El que practica la mentira, ¿de qué da fruto? Del engaño, de lo falso que es la mentira. Entonces, entendamos esto. Nuestra vida es lo que practicamos. Si practico la verdad, si yo practico la verdad, camino en la verdad, eso va a fructificar y se va a reflejar. Lo de Dios, en lo de Dios no hay espacio para otro fruto que no sea la verdad. El ser humano compra mentiras por verdad. Lo creemos. No, ya lo voy a explicar. El ser humano compra Lo que creemos. mentiras. El mundo compra mentiras. ¿Cómo es? Porque alguien me pudiera decir, no, yo no estoy comprando mentiras. Cuando una persona cree algo, si es mentiras, lo que está creyendo compró esa mentira por verdad. Porque el problema del ser humano no solo es mentir, es creer a la mentira. Ahí es donde las tinieblas agarran más poder. Cuando alguien engaña, bien sea un político, bien sea un artista, o sea un pastor, o sea un cura, cuando alguien engaña y el que está oyendo la mentira la cree, la compró como verdad. Y cuando vamos a lo ministerial o a lo espiritual y alguien es engañado, es terrible, porque esa persona va a vivir
por la mentira que compró como verdad. Cuando nosotros nos chequeamos, bien sea afuera en el mundo o adentro de lo que nosotros llamamos la iglesia, que somos nosotros la iglesia, todos en algún momento compramos una mentira como verdad. Todos hemos pasado por ahí. Si no fue afuera, fue adentro. Pero todos hemos comprado una mentira como verdad. Hay que parar con eso. Esto hay que identificarlo. Porque el problema, más allá que la mentira, o más allá del engaño, de hablarlo o de creerlo, es continuar. O sea, vivir engañando o engañado. El mayor problema del hombre es permanecer en la mentira. Hoy descaradamente se miente. Familia, gobiernos, iglesias. Mire, la Biblia nos llama a nosotros, por la boca de Jesús y luego los apóstoles, a tener permanencia. Mire lo que Jesús le dice a los judíos que habían creído en él en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneces en mis palabras, en mi verdad, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús nos manda a permanecer en él, pero el ser humano, ignorando o conociendo esto en parte, siempre uso estos versículos, y así mucho pastor cristiano, les gusta es permanecer en la mentira. Es contrario a ser iglesia. O sea, el que permanece en la mentira, aunque pueda decir que es iglesia, no es iglesia. Y entendámoslo. Tenemos que ir a lo práctico. Ir a lo práctico. Por ejemplo, yo puedo haber cometido muchas fallas en la vida, hablando en lo personal. Pero yo, al meterme en la palabra de Dios, debo conocer que a Dios le agrada que yo sea un buen padre, un buen esposo, un buen hijo. Entonces, ¿pudiera yo maltratar a mi esposa? ¿O pudiese maltratar a mis hijos? ¿O pudiese ser yo irrespetuoso, no amoroso con mi madre? No pudiera. Porque sería mentira entonces la vida que practicaría. O sea, nosotros tenemos que en lo práctico y en lo sencillo examinarnos. Puede un día que la persona se haya levantado de malas, haber cometido un error. Le puede ocurrir, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero yo no puedo vivir en base al error, porque Pablo le llama al error, Pablo lo llama pecado, errar el blanco, así lo llama Pablo. Y eso es contrario a la verdad de Dios. Yo como hijo de Dios, como conocedor de la palabra, cada día, buscando en la palabra, yo debo en la práctica caminar con lo que estoy leyendo, con lo que estoy hablando. Eso yo hago. Claro, es como un ejercicio. Porque el ser humano se mete a un gimnasio y en el gimnasio hace las repeticiones que el instructor le manda al pie de la letra. Ok, la Biblia me manda a mí a un comportamiento en la verdad, que es lo que me va a mí a llevar a la santidad. Y esto es para toda la iglesia. Y esto es para el que quiera ser la iglesia de Cristo. Esto es para todos los seres humanos. Pero ¿sabe qué prefiere la sociedad? Vivir
bajo el engaño de Satanás. Cuando alguien tiene esposa, la tiene que amar. Eso lo dice la Biblia. Y eso forma parte de un pacto entre esa pareja, el cual Dios bendice. Entonces, si yo violento eso, tengo una vida de mentiras. Y ahí Satanás gobierna mi vida y no es el reino de Dios, el gobierno de Dios, que es quien debe gobernarme. De hecho, mucho más a mí, hablando en lo personal, porque he conocido de Cristo, quien es la verdad. Hay una naturaleza caída. El ser humano desconoce que el poder de Satanás está en sacarlo de la verdad. Así, parte de la iglesia está en desconocimiento. Una naturaleza caída que tiene el ser humano desde la maldición de Adán. Y alguien diría, oye, pastor, ¿hasta cuándo esa maldición? Hasta que estemos en la tierra. La cortamos en la verdad. Y cuando mientes, te vuelves a amarrar. Porque esa es la mentira. La mentira le va a dar poder a las tinieblas. Entonces, esa naturaleza caída es la que nos lleva a batallar. Porque cada uno tiene una batalla diaria. ¿Y cómo se traduce? En caminar por la verdad. La verdad es Cristo. Nuestra fe es Cristo. La palabra de Dios es mi verdad. Sencillo, se dice sencillo, pero en la práctica, si tú no tienes vida de espíritu, si tú no lees Biblia, si tú no te congregas, no puedes. No puedes. Es muy difícil. Seguimos. La segunda parte. Dios juzgará al mundo. Segunda de Tesalonicenses 9 al 12. Quiero que antes que mi esposa lea acá, tengamos claro que Dios va a juzgar al mundo. Antes, aunque Dios nos juzgará a todos, pero antes de que sea al mundo, Dios levanta su iglesia. Dios levanta su iglesia. La iglesia no va a estar en todo lo que va a venir en ese juicio de Dios. Dios levantará la iglesia. Y yo quiero que oigamos lo que dicen estos versículos para seguir explicándole lo que tiene que ver esto con la verdad y con la mentira. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo a Tesalónica de lo que será el anticristo. Dios permite y no permite. Dios es soberano. Y aquí Dios, habiendo levantado Cristo en su venida a la iglesia, no estando el Espíritu Santo ahora, está empoderado el anticristo en lo fuerte que es Satanás en la mentira. Y dice la Biblia que el anticristo tendrá una gran capacidad para engañar. Habiendo levantado Cristo a la iglesia, quedó en la tierra aquel que no recibió salvación, la rechazó. No la recibió no porque no se le dio, sino porque la rechazó, porque no creyó a la verdad, sino que compró mentiras y vivió en la mentira
como si fuese mentira o como si fuese verdad, pero ahí vivió. Esa persona no es salva, no es levantada por Cristo en el rapto. Pudiese ser salvo más adelante, claro que sí, pero si no creyeron a la verdad, estando el Espíritu Santo, estando la iglesia en la tierra y no teniendo todo el poder que va a tener Satanás en el anticristo para engañar, como lo dice segunda carta de Juan capítulo 1, versículo 7. Si no lo hizo antes, difícilmente la persona va a seguir la verdad después que Cristo levante la iglesia. Y para añadir a lo que tú dices, recibirán más de lo que compraron, engaño. Van a recibir más porque la especialidad del anticristo es engañar. ¿Sabe cómo va a engañar? Se va a vestir como ángel de luz, como el pacificador en la tierra, como el que le va a dar paz y seguridad a la sociedad. Le va a dar comida, le va a dar una sola religión, le va a poner lo práctico de pertenecer de alguna forma a alguien o a algo que me garantiza tener incluso hasta el dinero por medio de un chip que va a tener la persona. Todo va a ser mentira y engaño en alguien habilidoso. Pero esto tuvo su origen. ¿Cuál? Hoy, teniendo la persona la verdad predicada, recibiendo una enseñanza en base a la palabra de Dios, que es la verdad, con la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos muestra a Jesucristo, quien derrotó a las tinieblas en la cruz del Calvario, no creen. Y prefiere el ser humano comprar una mentira por verdad. ¿Cómo la compra? Creyéndola. En Primera de Reyes 22, Acab abraza la mentira. Eso recibió. El juicio es en el futuro como fue en el pasado. En el pasado, Acab, un rey judío, esposo de Jezabel, lo recuerdan, él no quería a los profetas de la verdad. Dios le hablaba a los reyes por medio de los profetas. Y acá no le gustaban, acá le gustaban eran los profetas que le decían lo que él quiere oír. Cuando usted habla con una persona hoy y no quiere la verdad, sino quiere que usted le diga lo que él quiere oír, porque hay veces lo que la persona quiere oír es como más bonito al oído y al corazón, así no sea la verdad. Bueno, ese está como acá. ¿Y sabe qué hizo Dios? A ti te gusta aquellos profetas mentirosos y no los míos. Le mandó Dios a alguien que le dijera lo que a él le gustaba oír. ¿Y sabe qué pasó con Acab? Perdió la guerra. No te permitas tú hoy en día eso. Hay una guerra espiritual. No la puedes seguir perdiendo. Mire, el juicio de Dios en el futuro, en la venida del anticristo, será como en los tiempos de acá, como en el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado, ¿te gusta oír la mentira? La vas a oír, pues. Así será en el futuro. Tendrá una gran capacidad para engañar a todo el mundo. Si eres engañado hoy, ¿qué será de ti mañana? ¿Qué será de ti? Estudiemos segunda de Juan 1:7. Podemos leerlo. Vamos a leerlo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ya hoy en día están esas personas
no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y alguno pudiera decir, oye, pero yo escucho a todos los predicadores que dicen, incluso hasta los curas. Pero es que la palabra ahí me está enseñando que mi confesión es lo que hablo y lo que practico. Si yo soy cristiano y hablo algo diferente a lo que yo estoy accionando, practicando, es mentira. O sea, resulta que hay quien habla de Cristo, pero no vive como Cristo nos enseñó. No toma en cuenta la cruz en la enseñanza de Cristo, la vida de Cristo, los padecimientos de Cristo, y vives enfiestado. No puede ser. Y Pablo se está refiriendo a eso. Mucho engañador que anda por el mundo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque afuera hay gente engañada. Pero ¿saben dónde hay mucho engañado? Adentro de lo que nosotros llamamos iglesia. Y hay predicadores que hablan de Cristo, pero no viven como Cristo enseñó en la palabra. Y a eso se refiere el apóstol Juan. Continuamos. Todo lo que no se alinee a la palabra son mentiras que yo compro. Jesús lo advierte en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristianos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, ya Jesús lo hablaba en Mateo 24:24, estando con sus discípulos cuando les dio las señales de los últimos tiempos. Jesús se está refiriendo a estos falsos Cristos. Mire, cuando usted consiga a alguien que se la da de súper ungido, se la está dando de Cristo. Porque Cristo significa el ungido. Y claro que nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, pero no hay super ungidos. Cuando usted consigue a alguien hablando lo que Dios no habla en su palabra, tú sabes que es un falso profeta, un falso maestro, un falso Cristo. Porque hay hombres en la tierra que creen que están requete ungidos. A eso se está refiriendo Jesús. Y mire cómo son las cosas. El poder de Satanás pudiera estar o va a estar detrás de esas personas porque harán grandes señales, lo dice la Biblia, y engañarán aún a los escogidos. ¿De quién está hablando Jesús? Jesús está hablando hoy en día de una congregación donde hay gente ya escogida para ser salvos, pero el engañador vestido como ángel de luz, o sea, hay comportamientos previos a lo que será el anticristo. No es que el anticristo ya está, no, porque se va a presentar después que Cristo levanta la iglesia. Pero Satanás viene haciendo unas cuantas pruebas y Jesús lo está delatando aquí. Sí, Señor, tengamos cuidado. Que todo lo que te hable el hombre sea lo que Dios habla. Seguimos. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo habla de lo que hoy ocurre. Es afuera, es adentro, descaro total, final de los tiempos. Y alguien me dijera, pastor, ¿usted tiene algo en contra de los apóstoles? No, yo estoy leyendo la Biblia. Lo que dice Pablo en 2 de Corintios 11:13. ¿Quién es Pablo? Pablo es un apóstol de Cristo. ¿Y por qué es un apóstol? Dios lo puso apóstol, lo llamó apóstol. Nuestro Señor le hace el llamado a Pablo cuando iba camino a Damasco. Ahora, entendámoslo. Un apóstol no solamente dice que es apóstol, un apóstol se comporta como los apóstoles en la palabra. Y hay unos cuantos capítulos que te enseñan cómo es un apóstol.
cómo es un profeta, cómo es un hombre de Dios, cómo debe ser un pastor. También te lo dice Pablo cuando le escribe a Timoteo. Entonces, Pablo está diciendo ahí, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay quien cree que un apóstol en la tierra es un super ungido. No, un apóstol en la tierra es un hombre de Dios sufrido, que vive para Cristo y lo muestra, que no le importa si comió o no comió, si tiene todas las cosas o no las tiene. Eso es secundario. ¿Y cuál es el problema? El problema es que hay mucho engañador que mueven masas y creen que porque mueven todas esas masas son súper ungidos. ¿Y cuál es el problema, diría alguien? Que se pierdan. Pero es que el problema es que están engañando a muchos. Engañan a muchas personas y el engañado pasa a ser igual al engañador. ¿Por qué? Porque tanto el engañador como el engañado le están dando poder a Satanás. El poder de Satanás está detrás de la mentira. Bien sea que alguien la diga o que alguien la crea. Seguimos. Tercera parte. ¿Quién es Jesús? Juan 14:6. ¿Quién es Jesús? Jesús, ¿Quién es? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este versículo hay una revelación poderosísima. En un solo versículo, para aquellos que van muy rápido, se resume quién es Jesús. Estudiemos. Él es el camino, pero hay otros caminos. Dice el versículo, Él es el camino. Pero imaginémoslo rápido. Un camino, sí. Pero el mundo te presenta otros caminos. Y los caminos que te presenta el mundo son como una autopista que te llama a que corras y a que te desplaces por ahí. Los caminos que ofrece el mundo tienen muchas luces, muchas cámaras, tienen cosas muy bonitas, tienen incluso gente que te ofrece lleve 3 y no pague ninguno, y tienen muchas ofertas, muchas promociones, mucha información, muchos promotores, muchas cosas. Y ahí está un camino estrecho, angosto, tiene un letrero. Mientras aquellos tienen muchos letreros que dicen, mira, Buda, adiós. Dinero, prosperidad, adiós. Alá es Dios. El mundo, la política, el modernismo, los progres, adiós. Aquí hay un camino estrecho y hay un letrero que dice, Cristo, adiós. ¿Lo sigues? Él es la verdad, pero a la gente le gusta la mentira. El texto continúa y dice que Jesús no solo es el camino, Él es también la verdad, la única verdad absoluta. Porque hay verdades, pero Cristo es la verdad absoluta. No se mezcla con la mentira, porque es contraria a la mentira. Mientras la mentira sí acepta verdad, porque la mezcla y lo usan mucho, la verdad no acepta ni un pedacito de mentira. Y diría que pero una mentirita blanca, no la acepta, porque no se mezcla. Ese es Cristo, el evangelio del reino. ¿Lo sigues? Él es la vida. Cristo nos enseña a morir para vivir. El camino, la verdad y la vida. Cristo viene a la tierra a enseñarnos. Morir para vivir. Pero al mundo no le gusta así.
Claro que no le gusta. Porque morir para vivir es sacrificar unas cuantas cosas. Pero hay quien no quiere sacrificar. ¿Y sabe cuál es la mentira que usan mucho? No, el reino. En el reino tengo todo. Vivir como Jesús. Esa es la vida que Jesús nos enseñó. ¿Lo sigues? Él es quien nos lleva al Padre y con Él vamos a vencer en los 3 frentes de lucha que tenemos. Ok, no hay otro quien te lleva a Dios. Las religiones, los métodos y muchas cosas de los hombres engañan diciendo que van a Dios. Incluso le dicen a la gente que todos los caminos conducen a Roma. ¿Y qué me importa mi Roma? Como si Roma fuera Dios. Y tampoco todos los caminos no conducen a Roma. Pero ahora, Cristo sí te lleva a Dios porque la Biblia lo dice y la Biblia es mi verdad. Cristo es mi verdad. Ahora, con Cristo tú vas a poder enfrentar 3 frentes de lucha que tienes. El ser humano tiene 3 frentes de lucha. Vamos a estudiarlo. Mi carne, mi peor enemigo, vive conmigo. Mi carne es el primer enemigo que yo tengo. Está conmigo. Yo tengo que debilitarlo. O debilitar mi carne. Porque mi carne quiere iniquidad, desea iniquidad. Pablo lo dice en Romanos 7:18. Dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice él, no mora el bien. Porque aunque quiero el bien, mi carne no. O sea, él quiere el bien, su carne no. Pablo utiliza una frase en Gálatas 5 y dice, se oponen carne y espíritu. Porque el Espíritu Santo en mí me lleva a ser espiritual para enfrentar la carne que está en mí. Pedro le dice en 1 de Pedro 2 a esto, combaten. O sea, combaten carne y espíritu. Entonces, ¿por qué nosotros somos tan livianos en esto? Sabiendo que nuestra carne nos quiere asar. Nuestra carne nos quiere comer. ¿Por qué nosotros entonces vamos a ignorar que el arma principal de la carne es la mentira? Y es lo que le da fuerza a Satanás desde la vida propia de la persona para que lo gobierne. Seguimos. El mundo, la forma como se vive, lo que se aprueba. Nuestro segundo enemigo es el mundo. El mundo, lo que el mundo ofrece, corrientes, modas, tradiciones, culturas, la forma como se vive. Por eso Cristo enseña en Marcos capítulo 8, en Lucas capítulo 9, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, del Evangelio, dice Jesús, la salvará. Porque la única forma que tú venzas al mundo es agarrado de Cristo, quien es la verdad. El mundo te va a poner muchas trampas basado en la mentira para que tú la compres como verdad. Satanás se esconde tras la mentira del mundo. Ese es el tercer enemigo, Satanás. Primero, nuestra carne. Segundo, el mundo. Tercero, Satanás. Y Satanás se esconde detrás de la mentira del mundo. Se esconde detrás de tu carne. Se esconde. Nosotros le damos lugar. Y ¿sabe cómo va a ser Satanás? Te pone un ídolo. Porque es que detrás de una mentira hay un ídolo. Y el ídolo, ¿sabe cómo es? El ídolo es chévere, positivo, prosperidad,
La palabra prosperidad no es mala, está en la Biblia, gloria a Dios, pero lo que la Biblia se refiere es a un crecimiento en nosotros integral, que parte desde lo espiritual. El mundo te va a poner un ídolo, una mentira como verdad. O sea, el diablo está detrás de eso. Ese es nuestro tercer enemigo. Ahora, la forma como tú vences esto es con Cristo. Cuando tú vas a la parábola del sembrador, nos muestra el campo es el mundo, la semilla es la palabra, la buena tierra, los creyentes, y la cizaña, los hijos del malo. La cizaña está ahí. Quiere decir que nosotros tenemos a la mentira cerquita, a la perversión del hombre muy cerca. O sea, me refiero a cómo opera la mentira, la tienes al lado tuyo. No me refiero a ella, no me refiero a mi familia, no, me refiero en el diario caminar el ser humano. Tiene ahí mismo, a patemingo, diría el venezolano. Los apóstoles le dicen a Jesús, quitamos la cizaña, y Jesús le dijo, no, déjala, porque ahí se van a santificar, ahí van a trabajar en fe, me van a buscar, van a crecer. Nosotros, con toda la maldad del sistema que tenemos alrededor de nuestras vidas, vamos a comprometernos con Dios, a vivir en la verdad, venciendo la mentira, que la tenemos ahí, cerquita. ¿Entendió usted esto? Es importante que lo pueda entender, porque algunos creen que el que llegó a Cristo entró como en una burbuja. No vivimos en ninguna burbuja. Vivimos como en un mercado full de gente un 24 de diciembre, un 23 de diciembre. Pero ahí, en medio de eso, usted camina en la verdad. Por eso te vamos a estudiar Colosenses 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué dice después el versículo? ¿No está? Ok. No. Mire, Colosenses 2:8. Pablo, en la carta a los colosenses, Pablo les hace mucho hincapié en los rudimentos del mundo, las costumbres, las prácticas. Hay cosas que el mundo trabaja, hay metodologías. Y no es que eso es del todo malo, pero yo no puedo poner estas cosas humanistas, muy humanas, por encima de la verdad de mi Dios. No puedo. Porque ahí hay culturas, tradiciones. Pablo dice, mire, que nadie los engañe. Cuiden que nadie los engañe, poniéndole cosas muy mundanas. ¿Usted ha ido a algún ministerio cristiano donde le pongan cosas muy mundanas? Métodos, estrategias, formas de trabajo. Pablo le llama a esos rudimentos, huecas sutilezas. O te ponen hasta fábulas, como si fuera extraído de la Biblia, como si estuviera en la palabra. Te han puesto cosas raras. Pablo le dice, mira que nadie te engañe, poniéndote cosas conforme al mundo y no según Cristo. ¿Sabe cómo es la vida de Cristo? Totalmente en la verdad. Y claro que nosotros no somos perfectos, pero yo tengo que batallar cada día, y es lo que el Señor quiere ver en nosotros. Una batalla en nuestra vida por permanecer en la verdad, rechazando la mentira. A eso se refiere Pablo, porque todo aquello que tú pongas por encima
de la verdad de Dios es mentira. Hay cosas que tú pudieras hacer, un curso, un estudio, una carrera, y va bien cuando Cristo es primero y la verdad es nuestro Dios. Pero cuando yo agarro algo de eso y lo pongo por encima, lo vuelvo mentira y el enemigo aprovecha. Seguimos. La cuarta parte. Con mi Señor Jesucristo libro todas mis batallas. ¿Sigo? Sí. No hay otra forma de librar batallas. Es con Cristo. Jesús nos enseña a orar en Mateo 6. Padre nuestro. Amén. Jesús nos enseña a nosotros a orar, a ir al Padre. Tienes que ir al Padre en oración. El Espíritu Santo está ahí, la primera persona de Dios que tenemos nosotros hoy en nuestro diario vivir. Nos revela a Cristo, nos revela nuestra relación con el Padre, el amor de Dios. Y ahí, orando al Padre, como Jesús lo enseña en Mateo 6, no nos deje caer en tentación, Señor. Líbranos del mal. O sea, nosotros tenemos ahí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para vencer la tentación de la mentira. Seguimos. Jesús nos enseña a vencer las tentaciones cuando vengan contra ti. Mateo 4, permaneced en la verdad. Mateo 4, Jesús va al desierto. Antes de comenzar el ministerio, Jesús está en 40 días de ayuno y oración. Satanás viene a tentarlo. Satanás utilizó incluso la palabra. Jesús permaneció en la palabra. ¿Cuál fue la diferencia? Nuestro Señor es quien escribe la palabra. Él la vive. Él lo enseñó en su ministerio terrenal. Con todo y todo, Satanás vino a sacarlo del plan que Dios tenía con lo que Jesús vino a hacer en la tierra. ¿Y cómo se mantuvo Jesús? ¿Cómo permaneció? Por la palabra, lo verdadero. No como Satanás que la habló, pero no la vive. ¿Está entendiendo usted esto? La palabra yo la hablo, yo la practico. Esa es la verdad. Yo cuando la practico, la proclamo. Yo la imparto, yo la predico, yo la testifico. Ahí vencen las tentaciones. Es la enseñanza de Jesús. La verdad de Cristo es someternos a Él, resistir la mentira y acerquémonos a Dios. Santiago 4, perdonados. Santiago 4 habla, el versículo 7 y 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando un hombre se somete a Dios, ¿cómo me someto? No solo yo me puedo arrodillar físicamente, es mi corazón quien se inclina ante Dios. Me someto, ¿cómo? A la verdad de Dios, a su palabra, pensamientos, mi hablar, mi accionar. El versículo 8 dice, acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, purificad vuestro corazón. ¿Qué quiere decir entonces la palabra? Dice, o tiene tres palabras claves aquí el apóstol Santiago. Habla de someteos pues a Dios, resistid, la segunda, y la tercera, acercaos. Eso es clave en el cristiano, cercanía con Dios. Te sometes, resistes y tienes una cercanía constante con Dios. ¿Sabe qué hace Dios? Te purifica, te limpia el corazón. En la verdad aprendemos a esperar firme. Es vivir en la verdad venciendo la mentira continuamente. El Espíritu Santo nos ayuda a cumplir el propósito de Dios. En la verdad nosotros aprendemos a esperar. Daniel, en el capítulo 10, versículo 12, Daniel
recibe al ángel de Dios, el ángel le dice a Daniel que desde hace 21 días él salió para traerle respuesta. Tuvo un enfrentamiento con las tinieblas. Y le dice, desde el momento que dispusiste tu corazón para entender y humillarte ante tu Dios, yo fui mandado a causa de tus palabras. Mire, nosotros tenemos que aprender con el profeta Daniel a esperar. Y mi espera es en la verdad, en santidad, humillado delante de Dios, y ahí yo le voy a entender. Y para terminar, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahí conozco la verdad de mi vida, Cristo. Amén. Jesús le habla a los discípulos en Juan 14, versículo 15 al 17. Le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Al amar a Dios, yo le obedezco. Yo vivo en la verdad. Y entonces, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conoces, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Hoy, el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar, revelándonos a Cristo, acercándonos al Padre, el Espíritu Santo, para poder vencer la mentira. La mentira viene en todas las presentaciones, paquete grande, paquete pequeño, sin paquete, regalada, comprada, como sea. Pero si tú te comprometes con Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar a vencer. Así como alguien se mete una dieta por tantos días, o una rutina en un gimnasio, o un compromiso de unas clases, de un trabajo, hazlo hoy también, un compromiso con Dios. Vencer la mentira todos los días, hagámoslo. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Gracias, poderoso Dios, porque podemos compartir tu palabra, Señor, y tu palabra es verdad. Tu palabra nos sostiene, mi Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y saldremos adelante y saldremos victoriosos en esta batalla. El reino de Dios es quien nos gobierna y así, Señor, lo declaro, lo confieso, lo vivo, Señor. Y oro en esta hora con mi esposa y con la iglesia, Señor, con cada persona, mi Dios, que te quiere conocer más y vivir en la verdad. En el nombre de Jesús, tu bendición los arrope y el Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad y Dios sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.